damos paso ya a nuestro bloque internacional, bloque de geopolítica, a cargo de mi amigo y compañero Ramiro Cajiano Blanco, desde San Pablo, Brasil. ¿Cómo estás, Ramiro? Un gusto nuevamente verte ahora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? El gusto es todo mío, como siempre. ¿Cómo estás? Me está mandando, mirá, un mensaje de, bueno, no se ve ahí, Ah, de alguna parte del mundo. mandá un abrazo. Felicitas, Felicitas. está escuchándonos, ¿no? ¿Dónde estará Felicitas? ¿Qué opinará de esta cuestión, fenómeno? eh, yo no lo nombro, viste, a Peluca, pero ¿qué opinará? ¿No? De su Mauricio, que juega a dos puntas. Mira, ya que te metiste en ese tema, podemos empezar por ahí, porque el Peluca nos quiere llevar a un mundo de que atrasa, a un mundo de los años 70, 80, y podríamos decirte hasta un poco de los 90, en el cual Sí, había un gran ganador que era que eran los Estados Unidos y que habían conseguido, después de la crisis de los dólares en los años 70, imponer su hegemonía a través del uso del dólar. Y ahí, a través de eso, bueno, hubo diferentes manganetas. Ya a principios del milenio vimos que no alcanzaba con eso y tuvieron que hacer intervenciones militares directas como las que hicieron en Yugoslavia en el año 99, después las de Irak, las de Afganistán y las de Libia. O sea que son, viste, ya no es más, como decía Fukuyama, el reino de la democracia y de los mercados. Ahora es el reino manumilitar y el reino de los palos. Y también hicieron otras técnicas menos duras de dominación del mundo. Una de ellas son las sanciones y otra es la que nosotros conocemos muy bien en Latinoamérica, que es el lawfare. Cómo debilitar a gobiernos populares a través de estas iniciativas judiciales de persecución siempre contra los mismos gobiernos de los mismos, ¿cómo es? De signos políticos, todos contra los gobiernos populares, siempre contra los gobiernos populares, por un lado. Pero también el lawfare sirve, como lo vimos ahora la semana pasada, que se cumplió un año del atentado contra la vida de Cristina, para garantizar la impunidad de los amigos. O sea, creamos los enemigos, que son los movimientos populares, Cristina en Argentina, Amado Vudú, y muchos más, que son todos dirigentes populares. Y por oro, en Correa, Jorge Glass en Ecuador, algunos diputados acá del Partido de los Trabajadores, el propio Lula, que pasó 580 días en la cárcel en Brasil, solo para nombrar algunos, ¿no? Y esta semana una de las cosas se les ha caído, Fernando, que es el lawfare en el laboratorio, que fue acá en Brasil, que es lo que se conoció como el proceso judicial, el Lava Jato, porque la Suprema Corte de Justicia ha dicho que eso ha sido no un proceso judicial, sino que era así lo dijo, una armación, un fraude, digamos. Básicamente eso, armación tiene ese significado en español de fraude, y que eran una forma de perseguir a determinados candidatos y también un proyecto de poder de los operadores del lavallato. Y eso es verdad. Ellos, a través de lo que se conoce como las filtraciones de los chats que ellos mantenían en el Telegram, tanto el juez Moro como los fiscales, como otros operadores muy importantes, que salió todo eso a la luz, lo trajo un hacker, Delgatti, Walter Delgatti, en el año 2017-2018, que sale a la luz todo esto. Ellos decían, bueno, vamos a presentarnos en elecciones, tenemos posibilidades de poner un senador por esta provincia, por este estado, ¿no? Acá se llaman estados, son como las provincias, pero se llaman estados. Podemos llegar a 5 senadores, podemos tener tantos diputados y con eso podemos llegar a la causa del lavallato a tener un peso político que nosotros nos merecemos. Y además querían quedarse con 2.200 millones de reales, algo así en la época, como unos 500, 600 millones de dólares más o menos, para hacer un fondo en contra de la corrupción que ellos mismos iban a administrar a través de lo que eran las multas de la Petrobras, de la empresa de petróleo, de la Petrobras, que los americanos le devolverían a Brasil. O sea, vos fijate, todo lo hacían una camarilla de fiscales
y un juez de provincia. Imagínate vos que hay un juez nacional de Jujuy, con los fiscales de Jujuy, armaran todo esto a nivel nacional. Eso significó un proyecto continental a través de la empresa multinacional Odebrecht, que obtenían las informaciones con pruebas a las cuales no les daban acceso, después las tuvieron durante un año escondiéndolas, después se descubrió que las habían tocado en un sistema de contabilidad paralela que tenía esta Odebrecht para pagar coimas, para pagar sobornos, y que se llevó a Latinoamérica. Un presidente que se vio envuelto en estos escándalos de la Odebrecht en Perú se suicidó. Alan García, ¿te acordás? El expresidente. Alan García, claro. No, la Odebrecht sigue haciendo todavía estragos en países como Ecuador. Y en Argentina no. Interesante, en Argentina, que tenía cualquier cantidad de obras, la Odebrecht prácticamente no hubo problemas. ¿Por qué? Porque la Odebrecht estaba asociada con las empresas de Mauricio Macri, inclusive en lo que es el soterramiento del Sarmiento. Vos fijate entonces Claro. cómo trabaja el lawfare. Por un lado, prisión para los movimientos dirigentes populares, pero por otro lado, impunidad para los que a nosotros nos interesa. Y esto, digamos, esta semana ha caído. Entonces, es muy interesante porque ellos han trabajado durante muchos años para elaborar esto, a través de una reelaboración de su propia doctrina jurídica, que era la doctrina jurídica primero en los años 80 y 90 contra las mafias, que ellos después la usan contra las drogas, pero como llegan aquí a Latinoamérica no encuentran ni siquiera grandes problemas de drogas, ni de terrorismo, la aplican a la corrupción. La misma forma de violar las garantías constitucionales, de crear un derecho creativo, o sea, el derecho penal ya no es más lo que dice el Código Penal, sino lo que dicen los jueces que dice el Código Penal. Lo mismo, romper las garantías procesales. O sea, es el mismo accionar. Y esto se les ha acabado esta semana, Fernando. Vos sabés que es una noticia que yo veo que no ha sido lo suficientemente entendida en Argentina. Ni en la Y también, Ramiro, el tema de este detenido en Madrid, ¿no? Que hablan de que es el cerebro financiero de la trama de la corrupción de Petrobras, ¿no? Que tiene que ver con la operación del Lavallato que vos estabas hablando. Ahí estaba buscando el nombre. Ah, ahí está. Amador, no sé, Durán. Sí, Tacla Durán. Abogado. Tacla Durán. Era el abogado. Tacla Durán. Rodrigo Taca Durán. Rodrigo Tacla Durán. Era el abogado que Está casado, sí. Lo que pasa es que él consigue escaparse a España porque él tiene doble nacionalidad. Él era brasilero y era español. Sí, sí. Y a él le dicen lo siguiente: mira, te enganchamos a vos, vamos a decirlo en términos populares, en 15 millones de dólares. Vos le das 5 a la causa, 5 se las pagás en negro a los abogados que nosotros te vamos a decir y te ahorrás 5. ¿Entendés? Entonces, en lugar de pagar 10, pagás 5. Él dijo, bueno, acepto. Y empezó a juntar plata, le pagó $600.000 y mientras tanto eso estaba preparando su vida para España. Y nunca quisieron que él declarase. Declaró y inclusive todas las veces que él quería declarar, inventaban alguna excusa para meterlo preso, inclusive en contra de lo que decía la Corte Suprema, porque estos jueces de provincia estaban tan cebados, Fernando, estaban tan cebados que iban en contra de las decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia. Él todavía no ha declarado formalmente, él tiene todas las pruebas, tiene los recibos de haber hecho los depósitos, ¿no? A esta gente, tiene cuando lo fueron a visitar a él, a la Odebrecht, la gente que lo fue, está todas las grabaciones de las cámaras internas, está toda la denuncia de este hombre, es terrible. Que era el que pagaba efectivamente las propinas de la Odebrecht, ¿no? Cuidado que la Odebrecht no era santo. Como todas las empresas del mundo, en todas las empresas del mundo se pagan coima. Acá es interesante porque hemos inventado, acá en Brasil se lo ve mucho más posiblemente que en Argentina, creo, que la corrupción está por parte del Estado. Las empresas que pagan no son corruptas, ¿viste? Es el Estado el corrupto. Entonces acá tenés problemas con la Siemens, que es alemana, tenés problemas en San Pablo con la Alstom, que es francesa. Con todas las multinacionales tenés problemas de coima, pero el problema siempre es el funcionario público. Eso que estás contando de Tacla Durán es otra de las bombas que le va a estallar a toda la Lavallato. Y que por los cuales, ahora ya con esto, ya la Abogacía General del Estado
ya ha mandado que se investiguen tanto al ex juez Moro, que hoy es senador, como a los fiscales. Y el senador por Tremendo, poco tiempo. tremendo, senador. Es senador por poco tiempo porque se ha mandado unas manganetas y así como Deltan Dallagnol, que era el fiscal jefe, digamos, el Stornelli de Brasil, El Stornelli brasileño. le declararon uno la candidatura a Moro, se la van a declarar mucho más porque cometió lo que se dice abuso de poder económico. Porque él se presenta, hace una campaña para presidente por un partido, después, un día antes de cerrar la lista, se va a otro partido como senador y él gasta el triple de lo que podía haber gastado como senador. Por la ley brasileña eso no se puede porque acá inclusive las campañas las paga el Estado. O sea, hay que tener mucho cuidado con el dinero público. Entonces, eso es uno de los grandes motivos por el cual va a perder la senaduría, ¿no? Va a perder la senaduría, aparte es un senador que políticamente está muy solo, no, nadie lo apoya prácticamente. Pero el tema es que Lava Jato se ha demostrado eso y esta gente puede ir presa. Y eso me parece que es muy interesante porque le saca una de las principales armas que tenía Estados Unidos para ir en contra de los movimientos populares en América Latina. Eso por un lado, ¿no? Pero como desgracia, las desgracias vienen siempre juntas, ¿no? Ahora han tenido que reconocer que las sanciones que ellos le aplicaban al mundo entero, ya van aplicando más de 25.000 sanciones al mundo entero. Rusia tiene 6.000, me parece, un poquito, no llega a 6.000 Rusia. Pero aplicaron 25.000 sanciones a cualquiera, a troche y moche, ¿no? A muchos países no le están haciendo eficacia. Una cosa es sancionar a una isla que la tenés a 150 millas como Cuba, y que además han hecho toda una política, digamos, comunicativa y una narrativa de 60 años, de hace 60 años, que viene hablando mal de Cuba, del comunismo, de la falta de libertad y todo eso. Y otra cosa es querer sancionar potencias como están queriendo hacer. Entonces, digamos que no es tan fácil porque todo tiene una acción y una reacción. Nosotros nos acordamos que en la época de Trump fue contra la empresa, el gigante, digamos, una empresa muy gigante de las comunicaciones, de Huawei, China, ¿te acordás? Jorge, claro. ¿Te Sí, acordás? sí, porque él de alguna manera estaba eh, con el proteccionismo de la economía norteamericana, que bueno, algunos economistas argentinos como Guillermo Moreno llegó a decir que Trump tenía una economía peronista, ¿no? Y mira, no está tan Y algunos puntos de contacto había en algunos ese puntos de sentido. contacto todavía, a diferencia de lo que dice el Peluquín, que no tiene nada que ver Sí, con lo que dice el Peluquín, Trump no, era, y inclusive este Biden también son keynesianos sí, proteccionistas, y por eso claro, él quería, ¿por qué hace eso con Huawei? Hace Huawei por dos motivos. Primero, porque Huawei se le estaba metiendo con el 5G en Europa, y segundo, porque estaba favoreciendo a la empresa propia, que es la empresa Apple. Eh, claro. manzanita, ¿viste? Los productos de la manzanita. Sí, 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 y iba en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Lógicamente. Bueno, y volviendo a Peluca, ¿no? Esto como que parece un chisme por ahí, con la información que estamos dando, ¿no? Que por ahí es muy importante, pero que a sus seguidores seguramente les va a impactar, porque había un tweet que seguramente vos lo habrás visto, ¿no? Que borró Elon Musk de su cuenta, en donde él hablaba hace un tiempo de que el libertario sería un gran cambio para la Argentina. Bueno, parece que se arrepintió Elon Musk y lo borró. Además, esto es nuevo, ¿no? Le impuso una censura para limitar o reducir la visibilidad en la red social X, ahora llamada, antes Twitter. O sea que va a tener menos viralizaciones, menos llegada el, el amigo M. Vamos a ver cómo va, porque eso forma parte todo de las luchas internas entre ellos también, ¿no? Es interesante porque Milei de alguna manera quiere, digamos, recostarse sobre las figuras de Bolsonaro y de Trump, pero como bien dijimos, no tiene nada que ver ni con uno ni con el otro, ¿no? Porque No, no. En realidad no tiene que ver, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene que ver con casi nadie.
por lo menos de la política latinoamericana, con algunos puntos de contacto con Bolsonaro, ¿no? Ideológicamente, otros de Trump, algunos de Zelensky, pero como que se armó un personaje, vamos a llamarlo disruptivo, por no decir destructor, eh, Inclusive, a niveles del Guasón, ¿no? En la película de Batman. te digo más, inclusive él tiene una lectura, como la mayoría de los libertarios, que los libertarios no es una cosa de Argentina, es una cosa que viene desde la mitad de los años 80, por eso que él reivindica tanto a Thatcher y a Reagan, ¿no? Viene de esa época. Sí, del 86 específicamente, que los libertarios digamos, de esta corriente de pensamiento sale de Londres y va para Nueva York, y ahí consiguen financiamiento de las empresas y van para el resto del mundo. Tiene una lectura enfocada de lo que es el liberalismo. Recitan, por ejemplo, cosas sin saber. Yo seguía durante mucho tiempo al Instituto von Mises aquí de Brasil y claro, y repiten 4 o 5 clichés económicos, esa es la verdad, que es la verdad. De la milanesa. La verdad, al final se repiten 4 clichés. El Estado es malo, hay que bajar los impuestos, sonegar es bueno, y todo lo que sea en contra del Estado, aunque sean mafias, es bueno. Eso es lo que suelen decir. Y vos te das cuenta que cuando vas a leer al propio von Mises, el libro que es la base, el primer libro que él escribe, que se llama Liberalismo, donde él da las bases filosóficas y políticas del liberalismo, la mitad de las cosas están en contra. Si vos sos un liberal, no podés estar nunca secundado por una negacionista. Contradicción grave. Impresionante, no podés estar nunca. Él mismo lo llegó a decir, el Peluquín lo llegó a decir hace algún tiempo, que él no podía estar a favor de Martínez de Oz porque había pertenecido a un gobierno que era autoritario. Y como buen liberal, él no podía estar con los autoritarismos políticos, porque esa es la verdad del verdadero liberalismo. Claro, pero tiene una candidata a vicepresidenta que es del mismo palo, digamos, como una nieta directa de el gobierno de la dictadura del 76 al 83. Lo que pasa es que esta escuela libertarianista que ellos reivindican, en el único lugar que más o menos se aproximó a algo, porque es una utopía absoluta, ¿no? Lo que ellos te plantean, una utopía absoluta, irrealizable en ningún lugar del mundo, como todas utopías, lindas para un libro de literatura, pero en la práctica no se pueden llevar adelante. En el único lugar que más o menos se pudo más o menos realizar fue en el Chile de Pinochet con Aylwin, que era el ministro de Economía, pero fue mano militari, fue con desaparecidos, con muerte y con una represión impresionante. Hablando de Pinochet, acá te hago un paréntesis, van a estrenar en Netflix, no sé si en Netflix o en qué, bueno, en alguna similar, una película donde Pinochet es un vampiro, Pero, en tono de comedia, pero bueno. Eh, y bueno, y volviendo a estas cuestiones de la guerra, ahora China le ha dado, digamos, le ha dado así, en términos muy generales, ¿no? Le ha dado, digamos, el vuelto a Estados Unidos, ¿no? Porque ha dicho que le ha prohibido a los funcionarios públicos, que son nada más ni nada menos que 60 millones de personas que ganan unos salarios muy, pero muy interesantes en China, que no pueden utilizar los teléfonos de la manzanita. Entonces, ¿con eso qué significa, Fernando? Las tiendas mostraban en un video, claro que es un video que está hecho así, digamos, para eso, en un video de propaganda. Mostraban en un shopping de un lado el negocio de Huajei lleno de gente, y del otro lado el de la manzanita, que no tenía nadie comprando, 4 o 5 personas, porque va a ser una cosa muy grande, inclusive porque estas sanciones que le han hecho a China para no venderle chips, los famosos chips, ahora cada vez más necesarios. No, parece que no nos podemos sacar el peluquín de la cabeza. Yendo en contra de lo que es el peluquín, Corea del Sur va a invertir $40.000 millones en inteligencia del Estado para poder producir los chips de última generación que hoy se producen nada más que en Taiwán, y este quiere cerrar las universidades públicas, ¿no? En fin, Sí. son las contradicciones. Pero bueno, China parece que ya ha conseguido sortear estas barreras que tenía y está produciendo sus propios chips. Y con eso, y ya están hablando inclusive de la tecnología 6G. Entonces vos fíjate, las dos principales herramientas que tenían, bueno, y como esas muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, le han metido sanciones a los barcos petroleros rusos, y ya han conseguido que otros petroleros de otras banderas vayan llevando el petróleo ruso a todo el mundo. Entonces las dos principales herramientas que tenía de presión
el lawfare para América Latina y las sanciones para el mundo entero, medio como que es pólvora mojada, ¿no, Fer? Es pólvora mojada. Se nos ha unido el compañero Daniel Schaber, el que vino con el té con masas, digo por la hora. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy Un bien. gusto verlo. Bueno, seguramente, no sé si el término es conmocionado, pero, digamos, sorprendido por esta nueva ofensiva, ¿no? De los fondos buitres, como bien ya se dijo, siempre en época de campaña, en fin de ciclo de gobierno, los muchachos se acuerdan que hay deudas que pagar, ¿no? Así que, bueno, pero estuve viendo, hay una acción, digamos, una ofensiva, ¿no? De varios fondos buitres, lo he visto ahora también con Ecuador, y también que se acuerdan de deudas antiguas. Así que, bueno, ya se habló, pero digo, ¿cómo ves nueva ofensiva? Dentro de este marco, ¿no? De lo que es la alianza estratégica de Argentina en los BRICS, digo, toda una cuestión, sin hablar de, obviamente, la campaña electoral y todo esto, pero parece que son como elementos disuasivos dentro, ¿sí?, de este esquema de guerra híbrida que estamos viviendo, ¿no? Son elementos de presión muy importantes. Mirá, interesantísimo, Daniel, lo que estás diciendo y tiene que ver exactamente con lo que decíamos antes. Porque lo de así como decíamos que las sanciones es como un lobo desdentado, nadie le tiene miedo al lobo. Entonces vos fíjate que hasta los países africanos se están levantando. No porque quieran, digamos, hacer una revolución, digamos, como rusa, como en el año 19. No, lo que quieren es modificar los términos de intercambio. Mali ha dicho que le va a vender el uranio que le vendía a Francia, se lo va a seguir vendiendo, pero no a 80 centavos. Se lo va a vender a $200, que es el precio internacional al cual lo vende Canadá. Y eso es un poco la clave de lo que vos estás comentando, Daniel. Estas ofensivas de los fondos buitres que están en todos lados, se han metido en todas las grandes empresas europeas, que se han metido, que han comprado el 60% del territorio de Ucrania a través de una modificación de la ley que hicieron el año pasado para que los extranjeros puedan comprar tierras. Están metidos en todo, pero lo que ellos quieren es seguir haciendo los negocios, pero los fondos buitres, digamos, trabajan para ellos y para los socios de ellos, para las otras grandes, porque no son como los tiburones los fondos buitres, van comiendo toda la carroña que anda en el subsuelo, digamos, ¿no? Entonces, los fondos buitres se van nutriendo van lavando y blanqueando el dinero sucio de todas las otras grandes empresas multinacionales o haciendo negocios. Entonces, hay acá en Argentina el año que viene una gran cosa que va a ser, primero, una cosecha que ya se pronostica que va a ser muy superior a la cosecha que fue el año pasado. Se calcula que el 70% superior. Venimos de una seca, ¿no? O sea, venimos de una seca muy grande. Grandes temas con el litio, grandes temas con la posible exportación por 3.700 millones de dólares de gas, que ya no solo que no importaríamos de las empresas a las cuales los fondos buitres le aportan, sino que exportaríamos todo eso. ¿Y se los exportaríamos a quién? ¿Y en qué condiciones? Y ahí está la cuestión, porque ahí estaríamos compitiendo necesariamente con las exportaciones de gas de los buques norteamericanos a Europa. O sea, vos ves cómo esto de los fondos buitre en épocas electorales no es una cuestión, digamos, de que quieren cobrar una deuda. Lo que quieren es que mantener a una de sus dos alternativas, cualquiera sea ella, en el poder, tanto el peluquín como la otra, que ya salió a decir lo caro que nos cuestan los K, 16.000 millones de dólares, que se va a pelar, lógicamente, se va a pelar, pero esto tiene un efecto mucho más mediático que real, porque hasta que esto se resuelva van a pasar 2 o 3 años más, posiblemente, porque esto sale ahora, pero justamente sale esto en épocas de elecciones para generar este ruido, para que las usinas de fake news se vayan abasteciendo. Ya me han llegado noticias de que es el empresario asociado con Cristina Kirchner, el que está asociado con los fondos buitre y por eso no están cobrando, que la culpa es de Cristina. Ya me llegó eso, por ejemplo. Qué raro, qué raro. Siempre la culpa es de Cristina, finalmente. No,
esté en el panorama político o no, o esté en el ostracismo, pero siempre, finalmente, la culpa del peronismo, ¿no? De los 70 años que gobernamos, los falsos 70 años, y después Cristina. Pero bueno, Y muy bien dicho eh, los falsos 70 años, primero porque no fueron 70 y segundo porque por tampoco eso. dejaron gobernar tanto, ¿no? No, no, porque siempre fueron interrumpidos por gobiernos militares, entonces, y tampoco hubiéramos llegado a 70. Pero bueno, es parte volvemos, ¿no? Como al principio de la nota, de los fake news, ¿no? Las famosas fake news, y cuando Cristina decía que no venían por ellos, sino que venían por todos, o sea, parece como la Biblia, ¿no? Es todo lo que fue diciendo en estos años y antes cuando era presidenta se fue cumpliendo. Y solo para terminar un poquito, porque me gustó lo que dijo Daniel con relación a esta cuestión de lo geopolítico, Sí, geoeconómicamente el tema de los granos en Argentina no es un tema menor, porque Europa en general, pero algunos países mucho más que mucho de la Unión Europea, como los países de los Bálticos, tienen problemas muy graves de inflación, muy graves de inflación. Estaba escuchando un español que decía, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos el mayor productor mundial de aceite de oliva, paguemos la botella de litro 15 euros? O sea, una locura para ellos. Cuando la pagaban 4, 5, dependiendo de las calidades. Entonces, necesitan granos de Argentina baratos, necesitan que saquen las retenciones y para ellos bajar su propio, mejorar su nivel de vida bajando la inflación, porque de otra forma van a tener que dejar sin efecto las sanciones que le habían impuesto a Rusia para que no comprarle los granos a Rusia, porque claro, claro. vemos que el acuerdo de los granos está destruido. Y Erdogan se lo dijo en la reunión del G20 ahora, se lo dijo, gente, vamos a aceptar las 3 condiciones que puso Rusia para poder volver al acuerdo de granos, porque los principales perjudicados son, bueno, Turquía también, porque importa granos de Rusia y de Ucrania, pero también la Unión Europea. Entonces, la única forma que ellos tienen de bajar la inflación, que no la pueden bajar de ninguna manera, y nuevamente tener un poco de paz social a través de los alimentos baratos, que es el gran problema que está teniendo Europa en este momento, es justamente los granos de Argentina. Por eso es un tema muy importante, y tiene que ver también no solo con lo que pasa en Argentina, sino también con lo que pasa en el mundo. La verdad que a nadie le interesa.